Hola gente, en este video vamos a estar hablando un poquito más sobre uno de los conceptos de la estadística descriptiva, que son los percentiles y de cómo los podemos usar para detectar y eliminar valores extremos. Durante la clase vimos que la estadística descriptiva está compuesta de varias partes. Hablamos del análisis de las frecuencias utilizando gráficos, de las medidas de posición y en particular las de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, y otras medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Los percentiles son una medida de posición, pero no son una medida de tendencia central. Así que veamos un poco más cuál era su definición. Le llamamos percentil o cuantil K al valor de nuestros datos que deja el K% de los otros valores por debajo. Es más fácil verlo con un ejemplo. Tomemos como ejemplo nuestra columna de salarios y tratemos de calcular el percentil 90. Eso lo podemos hacer en Pandas fácilmente con esta función quantil, que necesita que le pasemos el valor dividido por 100. Esto nos va a devolver un valor de nuestro conjunto de datos. En este caso era 220.000. Como es el percentil 90, tiene la propiedad de que el 90% de los salarios en nuestro conjunto de datos van a ser menores que este número, 220.000, y el 10% de los salarios de nuestro conjunto de datos van a ser mayores que este número. Podemos comprobar que la cantidad de salarios en nuestro conjunto de datos menores a ese percentil, dividido la cantidad de salarios, nos va a dar muy cercano al 90%. Y la proporción de los salarios mayores al percentil 90 nos va a dar muy cercano al 10%. Este concepto puede parecer poco intuitivo, pero es muy útil dentro de la estadística descriptiva y específicamente para la eliminación de valores extremos. Por ejemplo, los podemos utilizar para eliminar los registros con el 1% de salarios más grandes. Por ejemplo, en esta celda estamos calculando distintos percentiles de nuestra distribución para decidir cuál sería un corte apropiado. Si queremos sacar los salarios más altos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, cuál es el rango de salarios que a nosotros nos parecen reales o pertinentes a la hora de nuestro análisis. Y por otro lado, cuántos registros vamos a estar sacando al eliminar todos los salarios que no estén dentro de ese rango. Por ejemplo, como expertos de dominio, nosotros sabemos que para la Argentina, para el año 2021, 480.000 pesos es un salario muy alto para una persona. Y tiene sentido que en nuestra muestra solamente conservemos los registros con salarios menores a este número. Cuando hacemos esto, solamente vamos a estar perdiendo el 2% de nuestros datos. Y podemos considerar que esa cantidad es lo suficientemente pequeña como para no afectar demasiado nuestro análisis. Pero tengan en cuenta que siempre que eliminamos datos de nuestra muestra, vamos a alterar los resultados que obtengamos. Y tenemos que tener cuidado de que esas alteraciones tengan sentido y no invaliden las conclusiones del análisis. Cuando eliminamos los valores extremos, nuestras visualizaciones comienzan a ser mucho más explícitas en la porción de la muestra que realmente estamos interesados en estudiar. Y esto se refleja tanto en los histogramas como en los boxplot y boxenplots. Pero tienen que recordar que estos valores que ahora están siendo mostrados por el boxplot y el boxenplot como extremos, en realidad no lo eran en nuestra distribución original. Existen otras formas más estandarizadas de detectar y sacar nuestros valores extremos o outliers. Una de ellas es usando el Q3, que es otro nombre para el percentil 0.75. Vamos a considerar como valores extremos aquellos que sean 2.5 veces más grandes que nuestro percentil 75 o nuestro Q3. Cuando los eliminamos, nuestra distribución queda ahora con esta forma. También podemos usar la desviación estándar. En este caso estamos sacando todos los valores que se encuentren a más de 2.5 desviaciones estándar de nuestra media. Y con eso obtenemos un gráfico muy similar al anterior. Todas estas definiciones están basadas en conceptos muy distintos.
Pero a la hora de elegir un método para aplicar, tenemos que pensar en cuál es nuestra población de estudio y realizar transformaciones a la muestra para que sea más representativa de ese fenómeno real que estamos estudiando. Y la mejor forma de entender nuestros datos es fijarnos qué forma tienen esos casos extremos y tratar de entender cuál es el criterio que los convierte en extremos para luego poder elegir un método adecuado para borrar ese y otros casos similares. No hay una receta que sirva para todos los problemas. Lo importante es que dejemos bien fundamentado y documentado el proceso que sigamos para la limpieza de datos.